Muy buenas noches a todos. Estamos en este estudio del Génesis, un libro muy hermoso, muy amplio. Creo yo que nos llevará mucho tiempo desarrollarlo. Ahí les envié las preguntas y una pequeña introducción como para contextualizarlos. Hemos salido ya desde la primera sección, esa primer gran sección que es la creación del cielo y de la tierra. Lo vemos como el cosmos, como el universo, como el todo que Dios crea. Entonces miramos ahí la trascendencia, la inmanencia de Dios, miramos cómo Dios con su autoridad está totalmente teniendo el control de todo. Y eso nos debe animar a nosotros, nos debe animar a querer cada día más estar cerca de la palabra de Dios. Miramos aquí que vamos a entrar a estudiar todo lo referente a los días. Vamos a entrar a estudiar el primer día, sabemos que son 7 días, y cada día nos va a brotar a nosotros una luz acerca de la obra maravillosa de Cristo para nosotros. Cuando estudiamos el libro del Génesis, debemos de entender que el autor, debido a lo que Jesús dice, está guiado a que el autor es Moisés. Este autor, Moisés, escribe esto después de todo el acontecimiento que tiene que ver con la salida de ellos del Éxodo y posiblemente en la entrada de este pueblo a la tierra de Canaán, donde ni el pueblo ni Moisés logran entrar. Estos escritos quieren darle a las personas, en este caso a los personajes principales que iban a leer este texto, que eran los judíos, los israelitas, querían darle a entender quién era Dios y por qué se había conformado el pueblo. Y si lo leemos en toda la unidad, desde Génesis hasta Deuteronomio, ver cómo lo importante de lo que sucedía estaba en torno a la santidad y a la adoración para con Dios. Obviamente partiendo de ese suceso sumamente importante que es la caída del hombre. ¿Listo? Entonces, no sé si alguno de ustedes me quiera colaborar con la lectura de Génesis 1, 3 al 5. Igual yo creo que les envié el documento y ahí están todos los versículos como para que me puedan colaborar. ¿Alguien que me colabore con la Amén. lectura? Amén, Gracias, Steven. Carlitos. Dice la palabra, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Perfecto, muchas gracias, Carlitos. Entonces, mire que aquí tenemos la primera sección y estamos viendo el primer día. ¿Cuál es lo beneficioso de lo que nosotros hacemos al estudiar la Biblia como lo estamos haciendo a través del método inductivo? ¿Qué es el método inductivo? Hacer preguntas de observación, de interpretación y de aplicación. Entonces, hacer este proceso de estudio que nosotros intentamos realizar nos lleva a nosotros a no alegorizar. Era lo que hacía la Iglesia Católica en la era medieval. Ellos alegorizaban. Y hay un problema en que nosotros alegoricemos los textos. ¿Listo? De aquí, mire, aquí vemos muchas personas. Bueno, no sé cuántas, no logro ver cuántas hay. Si cada uno de nosotros nos preguntáramos qué significa este pasaje, desde nuestra perspectiva humana, nosotros pudiéramos dar un montón de interpretaciones. Podríamos decir cualquier cosa de la luz, podríamos decir cualquier cosa de las tinieblas, podríamos decir cualquier cosa de lo que es el día. Entonces, la idea de desarrollar el estudio es que la misma Biblia nos ayuda a interpretar esto que nosotros pasamos por alto. A veces pareciera algo tan sencillo, pero a la vez es algo que nos pone a meditar mucho. Entonces yo quisiera hacerle la primera pregunta y dice, ¿qué hace Dios inmediatamente después del estado descrito en Génesis 1, 1 al 2? ¿Quién me quiere colaborar ahí? Después de Génesis 1, 1 al 2, ¿qué es inmediatamente lo que hace Dios? ¿Quién me colabora ahí? Pues crea la luz. Crea la luz. ¿Qué más? Y dijo, ¿no? ¿Qué sería ese y dijo? ¿Está Dios qué? Hablando, declarando algo. Como Perfecto. ordenando. Diga, ¿quién habló ahí? Gracias. Ay, dije ordenando, como dando una orden, ¿no? ¿No? Sí, entonces está ordenando hacia la luz y como dijo Carlos, está hablando. Entonces, mire, inmediatamente Dios crea los cielos y la tierra
aparece algo bien importante y es que Dios habla. ¿Se da cuenta? O sea, arriba crea los cielos y la tierra. Y está el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Pero aquí Dios habla. Dios está hablando. Y dice, y dijo Dios. Entonces, la pregunta aquí nos dice, ¿no? Por eso estamos observando. No vamos a interpretar nada, solo observamos. ¿Qué hace Dios inmediatamente después del descrito en Génesis 1, 1 al 2? Dios habla. ¿Listo? Eso es lo que hace. El texto introduce por primera vez la acción verbal directa de Dios. Qué importante ver que Dios habla, introduce esa acción verbal de Dios. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué acción verbal? Ven, ya la respondimos arriba. ¿Listo? También era, ¿qué acción verbal aparece por primera vez en el texto? Ahí volvemos a repetir esa parte, ¿listo? Y dijo Dios. Y eso está en Génesis 1:3. Muchas gracias. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué contenido tiene exactamente lo que Dios dice? ¿Qué contenido tiene exactamente lo que Dios dice? ¿Hacia qué evoca su hablar Dios? Carlos ya lo había dicho. Luz. Ajá, a la luz. Él habla diciendo que se haga la luz. Entonces, mire que vamos viendo que Dios habla, genera su primera acción verbal y dijo Dios, y eso lo lleva a hacer la luz. ¿Listo? Sea la luz. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué sucede inmediatamente después de que Dios habla? Lo que dice se cumple. Lo que dice se cumple. Gracias, Nelson. Lo que dice se cumple. ¿Qué más? ¿Qué sucede inmediatamente después de que Dios habla? Dios dijo que hubiera luz, e inmediatamente se hace la luz. Total. Podemos observar que Dios habla y inmediatamente Él habla, se hace. Entonces, la luz existe y no hay un intervalo, proceso ni explicación intermedia. ¿Por qué creen que esto es importante? Obviamente esto lo vamos a ver en la interpretación, ¿no? Pero detengámonos un momento aquí. ¿Por qué creen que es importante asegurar que no hay intervalo, ni proceso, ni explicación intermedia? ¿Por qué creen que es importante que lo miremos así? ¿O no es importante que lo miremos así? O sea, intervalo, te refieres a la explicación de cómo fue hecho. Exacto, ajá. Eh, ¿Por qué no es eh, importante que nosotros pensemos en eso? Pero porque el autor claramente o sea, no nos explica, o no es tan importante el proceso, sino de quién es el creador. Perfecto, gracias. La Sí, soberanía de Dios. la soberanía de Dios. Perfecto, sí. El libro del Génesis no trata del cómo se hicieron las cosas, sino del para qué. ¿Listo? Entonces, usted cuando vaya a leer el libro del Génesis, no se pregunte tanto el por qué pasó esto, por qué hubo luz, por qué tal situación, sino para qué. ¿Cuál es el fin último progresivo? ¿Listo? No el fin último humano, como le digo, cuando vamos a interpretar la Biblia, nuestra percepción puede ser nublada. Entonces se dice, ¿para qué hubo luz? Entonces puede sacar un montón de conclusiones que también las vamos a ver que son importantes, pero lo hace obviando el proceso porque lo importante no es cómo lo hizo. De ahí pueden salir muchas interpretaciones, el Big Bang, tantas situaciones que a nombre científico se hacen. Pero el fin de la Biblia no es científico, ¿listo? Muchos teólogos liberales buscan desarrollar toda esta actividad a nivel científico. Entonces llaman a las personas que hacen este tipo de estudio fundamentalistas. Es que son fundamentalistas y necesitan tener un criterio científico para entender la Biblia. Pero entender ese criterio científico a ti no te sirve de nada si no entiendes el para qué Dios lo hizo. ¿El texto describe algún proceso o simplemente un resultado? ¿El texto describe algún proceso o simplemente un resultado? Solamente un resultado. Gracias, Carlos. Gracias, Lorena. Un resultado. Usted se da cuenta que la palabra de Dios
o el texto simplemente da un resultado. Estamos observando nomás el texto, no necesitamos interpretar. Entonces, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Listo? ¿Qué hace Dios después de que la luz existe? Eso ya está en Génesis 1:4. La separa de la oscuridad. Perfecto. Pero algo más. ¿Qué más hace? ¿Considera que la luz es buena? La luz es buena. Dios ve la luz y ve que la luz es buena. Entonces, ¿qué está haciendo ahí Dios? Cuando Él dice, veo que esto es bueno, ¿qué está haciendo? O cuando usted va a su trabajo, a su casa, mira a su hijo y dice, lo que hizo es bueno. ¿Qué está haciendo ahí Dios? Observando, contemplando. Sí, como Sí. reconociendo. Sí, por ahí, como reconociendo. Cuando usted hace una lista de chequeo y usted dice, ya compré manzanas, ya compré peras, ya compré esto, o hace un examen de matemáticas, el resultado está bien, ¿qué está haciendo ahí? Como verificando. Sí, verificando o evaluando. Mire que Dios hace algo y lo evalúa. Y lo evalúa como que, ¿qué dice ahí? ¿Qué es? Bueno. Y Dios ve la luz y evalúa lo creado. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Qué nos hace pensar esto? Que Dios no es un ser que solo hace las cosas, sino que las evalúa. Y en este caso dice, hice la luz y la luz era buena. ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ya la respondimos. ¿Listo? Me adelanté yo un poquito. ¿Qué evaluación hace Dios sobre la luz? Esa es la pregunta número 7. Dios declara que la luz era buena. ¿Listo? La evalúa y luego declara que es buena. Vamos con la 8. ¿Qué acción adicional realiza Dios con la luz? Ahí sí ya viene lo que decía Lorena. ¿Qué acción adicional realiza Dios con la luz? La separa de Separa las de la tinieblas. oscuridad. Perfecto, gracias Carlos, gracias Lorena. Separa la luz de las tinieblas. Entonces, la acción adicional después de decir es separar. Entonces, mire cómo Dios, sin necesidad de nada, Él comienza a decir, ya se... ¿Listo? Creo que se me fue la luz, muchachos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, todavía sí. Sí, Bueno, parece que no se me... todavía. Por aquí aún es claro. Bueno, voy a seguir. Si se me corta es por la luz, ¿listo? Si se me corta es por la luz. Ahí sí, lo siento mucho. Bueno, entonces, la número 8 es Dios separa la luz de las tinieblas. ¿Listo? Perfecto, hasta ahí. Sí. Listo. La número 9. El texto presenta resistencia, conflicto u oposición. El texto, cuando usted lee el texto, Génesis 1 al 3, 3 y 4, el texto presenta resistencia, conflicto u oposición. Ninguna de las tres. Ninguna de las tres. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Ninguna de las tres. No hay nada que se le esté oponiendo a Dios. Nada, ninguna cosa. No hay ni un conflicto ni lucha. Todo ocurre bajo la autoridad soberana de Dios. Algunos dicen que todo el proceso de la caída del diablo fue antes de la creación de todo. Entonces, por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Pero eso es alegorizar el texto. No hay ningún versículo que nos confirme esa interpretación. ¿Listo? No hay ningún versículo que nos confirme que hubo una lucha, una oposición antes de todo lo que haya ocurrido. No, no hay conflicto ni lucha, todo ocurre bajo la autoridad soberana de Dios. Dios es soberano. No hay nada que se le oponga ahí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ya sé, en el versículo 5, la asegura que era bueno.
¿Qué hace Dios después de separar? ¿Qué hace Dios después de que separa? Nombra. Nombra. ¿Qué nombra? A la luz lo llama día y a las tinieblas la llama noche. Perfecto. Ahí estamos en la pregunta 10 y 11. ¿Se da cuenta cómo Dios hace la luz, separa la luz y las tinieblas y las nombra día y noche? Dios lo está haciendo. Nadie más lo está haciendo. Ahora entendamos algo. Aquí quien está escribiendo es Moisés. Entonces, lo número 12, la 11 ya la respondimos. 12. ¿Qué estructura temporal aparece por primera vez? Y vino la noche y llegó a la mañana. Y ese fue el primer día. Ajá. Entonces, la estructura temporal es la secuencia tarde y mañana, estableciendo el primer día. ¿Listo? Gracias, Nelson. Creo que es Nelson. ¿Sí es Nelson o estoy diciendo mal el nombre? Qué pena. Sí, así se dice. Perfecto, perfecto. Gracias, Nelson. Entonces, hay una secuencia, mire. Dios, Génesis 1 al 5, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, secuencia tarde y mañana estableciendo el primer día. Perfecto. Vamos con la número 13. ¿Quién evalúa y determina el cierre del día? Dios. Dios, perfecto. Mire, qué bueno es que nosotros observemos eso, porque muchas veces nosotros creemos que tenemos participación con los designios de Dios, pero Dios mismo, no hay otro observador ni juez. Dios llama a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Se da cuenta cómo estos versículos del 1 al 3 al 5, leyéndolos progresivamente, nos dan ya al observar una idea de cómo es Dios? Ya estamos viendo que Dios dice, que Dios separa, pone nombres y posteriormente genera y determina y cierra el día. Entonces, mire cómo Dios en esos pequeños versículos ya se nos está mostrando a nosotros. Ahora vamos a intentar interpretar estos versículos que están aquí. ¿Listo? Lo que el texto significa. Entonces, yo le pregunto al leer estos versículos, ¿qué relación muestra el texto entre la palabra de Dios y la realidad? Cuando hablamos de la realidad, podemos llevarlo hacia una cosmovisión cultural, humana nuestra, en torno a todo lo que usted y yo vivimos. Entonces, yo le pregunto, ¿qué relación muestra el texto entre la palabra de Dios y la realidad? Yo no sé si entiendo bien, pero es como, digamos, algo real. O sea, digamos, a lo que está ahí escrito, pues existe, ¿no? Sí, sí, por ahí va, por ahí va. Sí, la relación, ¿qué relación muestra el texto entre la palabra de Dios y la realidad? Entonces, digamos una cosa, aquí les voy a explicar algo. Por ejemplo, cuando usted va a la palabra de Dios y lee, hagamos de cuenta Apocalipsis. Entonces, usted lee Apocalipsis. Si usted lee Apocalipsis literalmente, usted se va a pegar un enredo. Pero si parte de la idea de que ese libro trata de Cristo, la idea tiene un poco más de base. Entonces dice aquí, ¿qué muestra el texto entre la palabra de Dios y la realidad? Ejemplo, ¿es primero la realidad o la palabra de Dios? ¿O qué La produce palabra de Dios primero, ¿no? la palabra de Dios? La palabra de Dios produce realidad. ¿Listo? La palabra de Dios produce realidad. Por eso Romanos dice que estamos muertos en delitos y pecados. El mismo Romanos dice que es como si tuvieran un velo. Es decir, la palabra de Dios es la que verdaderamente nos lleva hacia una realidad. No describe. Lo que hace la palabra de Dios es crear. Usted mira que al leer todo Génesis, si usted es juicioso y lee todo Génesis, la palabra de Dios constantemente está haciendo algo, está en forma activa dentro del texto. A pesar de que vamos a leer que Dios descansó,
vamos a entender a qué se refiere ese descanso. Alguien que me lea, por favor, Salmo 33, 6 al 9. Y otra persona, Hebreos 11, 3. Salmo 33, 6 al 9 y Hebreos 11, 3. ¿Quién me colabora, por favor? Yo leo Hebreos 11:3. Ya, gracias. Salmo 33, 6 al 9. ¿Quién lo tiene? Igual está en el documento Ay, que lo le... estoy buscando en la versión que tengo. Si No me esperan importa, un segundo. léelo, Lorena. Gracias. Salmo, espérame, Salmo 33, 6, 9. Ujú. Había buscado el otro que dijo el compañero. Salmo, Te gané. sí, me ganas. Espérame, ubico acá para leerlo en la versión que tengo. Ya. Salmo 33, 6, 9, 33. Mm, segundo. 34, 35, 36, bueno. Lo tengo 30. así, dice, el amor de Dios es meteórico, su No, no, lealtad no. astronómica. Es 33:6-9, del 6 al 9. 33. Sin embargo, en su inmensidad, nada se pierde. Por las grietas, pero ¿qué? Por las grietas no se escapa ni un hombre ni un ratón. Qué exquisito es tu amor, oh Dios, qué ansiosos estamos de correr bajo tus alas. Así está. Listo, voy a leerlo yo. Salmo 33, 6, 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mire, se da cuenta en este salmo, la palabra interpreta la palabra, ¿listo? Nosotros interpretamos que Dios verdaderamente hizo todo por la misma palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Listo? Por eso preguntábamos, ¿no? ¿Qué es primero, la realidad o la palabra? La misma escritura nos está diciendo que primero es la palabra y después se realiza algo. Hebreos 11:3, por favor. Ay, perdón, ahí que había leído mal el salmo. Me disculpan. Por la Tranquilo. fe, el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo invisible no provino de lo que se ve. Perfecto, perfecto. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí quisiera que nos detuviéramos un momento, porque si hablamos de la realidad, usted puede encontrar muchos conceptos en este momento, conceptos que lo pueden confundir, conceptos que lo pueden usted llevar a pensar que volver, retroceder y pensar que todo se hizo por la fe es algo totalmente ignorante. Pero aquí la misma palabra de Dios nos dice que es por la fe que nosotros entendemos. Ahora, si nosotros nos vamos a Romanos, entendemos que la fe es un don de Dios. Y si vamos más profunda de la palabra de Dios, sabemos que solo el Espíritu nos puede conducir a toda verdad. Si Hebreos 11:3 es una verdad, el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer entender esa verdad. Es decir, ¿quién lo va a convencer a usted de que verdaderamente todo lo hizo Dios? El Espíritu Santo. Es imposible que usted y yo entendamos la palabra de Dios sin la obra del Espíritu Santo. Muchos critican a los fundamentalistas o reformados debido a que dicen que no tienen en cuenta al Espíritu Santo, pero es la obra del Espíritu Santo la que verdaderamente nos da la fe para entender estas cosas. El humano en su estado natural, muerto en delitos y pecados, es decir, para el impío es imposible entender y amar y asombrarse de que por la fe todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. El impío está buscando razones
El impío está buscando razones o filosofías y los judíos están buscando milagros. Pero nosotros, por la obra del Espíritu Santo, somos llevados a la fe, a creer que primero fue la palabra y después la materia o la realidad. ¿Qué es lo que no creen los científicos? Los científicos dicen que primero hay materia y que de la materia surge algo. Y como dijo Nietzsche, primero es la criatura y la criatura forma a Dios. Y no es así. El Espíritu Santo al cristiano es el único que lo puede convencer. Yo no lo puedo convencer, nadie lo puede convencer de que la palabra de Dios es real. Entonces entendemos por estos versículos que primero es la palabra y después la realidad. ¿Qué pasa con los impíos? Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es una persona impía? Una persona impía es aquella que no tiene el Espíritu Santo, está muerta en delitos y pecados y no puede dejar de pecar. No estoy diciendo que no peca, pero no puede dejar de pecar. Hay una práctica constante del pecado. Entonces, ¿qué pasa con los impíos cuando ellos leen la Biblia? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasa con ellos? Pues si no tienen al Espíritu Santo, simplemente lo ven como un libro más. Pero si el Espíritu Santo, por voluntad de Dios, decide entrar en su vida, pues ellos se le abren la luz de los ojos y entienden que es palabra de Dios. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Para ellos va a ser una carga. La palabra de Dios, además de lo que dice Carlos, para el impío se va a volver una carga. Una carga porque dice la palabra de Dios que la ley es algo pesado que el ser humano no puede llevar. Entonces entendíamos que hay una revelación general, eso lo estudiamos en los primeros versículos, que es todo lo creado. Entonces hay una revelación general que quiera o no, la persona va a ver la naturaleza, va a ver todo y va a decir, existe Dios. Pero eso especial de saber que esto que estamos leyendo, que el día uno se hace por la palabra de Dios y luego la realidad, son cosas que tal vez usted las mira pequeñas, pero que eso ha sido una gracia que solo el Espíritu Santo nos da a nosotros. Es algo de lo que no nos podemos gloriar. Si usted lee la Biblia, medianamente la entiende, y usted siente que en ella encuentra vida, entienda que es la obra del Espíritu Santo. Obra la cual el hombre no podría hacer solo. Esa acción sencilla de usted leer la Biblia y entenderla es el poder del Espíritu Santo. Amén. Qué bonito esto. Vamos con la número 15. Creo que vamos en la número 15. ¿Qué comunica la separación entre luz y tinieblas? ¿Qué comunica la separación entre luz y tinieblas? Si lo alegorizáramos, antes de responderlo, si lo alegorizáramos, ¿cómo veríamos esto? Si hacemos una alegoría de esto, ¿cómo lo veríamos? Sin hacer una interpretación correcta. No sé si alguien me quiere ayudar a hacer una interpretación alegórica de la separación de la luz y las tinieblas. Que separa lo bueno de lo malo. Exacto, que separa lo bueno de lo malo. Entonces alegorizamos, decimos, está separando lo bueno de lo malo. No, eso no hace, el texto no está diciendo eso. ¿Qué dice el texto? ¿Qué hace o qué comunica separar entre la luz y tinieblas? O sea, hace una división, o sea, para reconocer qué es luz y para reconocer qué es tiniebla. Sí, hace una distinción, perfecto. Entonces, Dios establece un orden, límites y distinción. Eso es lo que está haciendo al separar la luz de las tinieblas, porque estudiábamos y decíamos, no hay nadie, no hay mal, no hay oposición. La luz es luz y las tinieblas son tinieblas. Entonces, Dios lo que está haciendo es ordenando las cosas. Pone unos límites y hace una distinción. Es decir, no mezcla nada, no hay confusión en Dios. Si nosotros queremos aprender algo de Dios, es que Dios genera las cosas en orden. Amén. Y si el Señor nos ha dado el Espíritu Santo en algo que va a trabajar en nosotros, va a ser en eso, en el orden, va a trabajar mucho en eso. ¿Alguien me quiere colaborar leyendo Génesis 1:4, que es el que ya lo habíamos leído, y Isaías 45:7? Génesis. Yo le gustaría, Diga, Lorena, ¿iba a decir algo? pero Isaías.
Ya lo Listo, busqué. gracias. Yo voy a leer Génesis entonces. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces está haciendo una distinción, poniendo límites, ordenando. ¿Listo? Continúe, Lorena, por favor. Yo soy Dios, el único Dios que existe. Yo formé la luz y creé las tinieblas. Pongo armonía y creo discordia. Yo, Dios, hago todas estas cosas. Perfecto. Entonces dice acá que formó la luz y creó las tinieblas, pero ahí está haciendo una distinción. Ahora, es correcto lo que dijo Vicente a la luz de la Biblia, lo bueno y lo malo. Por eso dice que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces muestra que Dios lo que hace es ordenar. ¿Listo? Ordenar. En este proceso de la escritura, lo que está haciendo Dios es ordenar. Si ya vamos a Isaías, podemos ver que también Dios se involucra en la parte de la paz y la adversidad, pero el versículo como tal no nos arroja eso, solo nos dice que está poniendo límites. ¿Listo? ¿Correcto ahí? ¿O alguien tiene otra posición de pronto ahí? Perfecto, sigamos entonces. La pregunta número 16. ¿Qué implica que Dios nombre lo creado? ¿Qué piensa usted en que Dios se detenga a decir la tarde y la mañana o el día y la noche, dice otra versión? ¿Qué implica que Dios nombre lo creado? Meditemos un momento en eso. ¿Quién me quiere ayudar? Pues que es dueño. Cuando uno crea algo en la humanidad, uno le pone nombre porque uno fue quien lo creó. Yo soy dueño de esto. Entonces, Dios al determinar nombre, Él da la autoridad o da a entender que Él es el dueño de todo. Perfecto, perfecto. Gracias, Carlos. Entonces, nombrar implica autoridad, gobierno y definición, porque Él es el dueño. Entonces, implica que Él tiene autoridad, que Él tiene gobierno y es el que define. Perfecto, muchas gracias. Está Génesis 1:5. ¿Quién me ayuda? Bueno, yo voy a leer Génesis 1:5. ¿Quién me ayuda con Génesis 2:19 y Isaías 40:26? Génesis Yo 2:19. soy Listo. Gracias, Nelson. Y Génesis 2:19. Ya Listo, lo busco. Génesis 2:19. gracias. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, mire que llamó Dios luz día y a las tinieblas noche. ¿Listo? Él es el dueño. Él es el dueño. Génesis 2:19. Dice Génesis 2:19. 18. Bueno, qué pena que lo que pasa es que aquí no están divididos así por 18, 19 y 20, sino que tengo del 18 al 20. Léelos completos, ¿listo? Luego Dios dijo, no es bueno que... ¿Sí es esa parte? Luego Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda, una compañía. Así fue que él formó del polvo de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El nombre que le asignó a cada criatura viviente es con el que se le conoce hasta hoy. Perfecto. El 19 dice, Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo. Jehová Dios las formó. Aquí vamos a ver algo interesante porque es Dios quien le da, le hizo la autoridad al hombre. Y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios cede su autoridad. No es que Dios no podía nombrarlos, ¿listo? No es que Dios no podría nombrarlos, pero cede su autoridad al hombre, que es su imagen. Eso lo vamos a ver más adelante. Isaías 40:26. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Perfecto. Yo acá he puesto mal, no he puesto el versículo, qué pena.
No tengo por aquí la Biblia. Listo. Repítelo, porfa, Nelson, porque no lo tengo acá. Te agradezco. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Perfecto. Entonces, mire que aquí Isaías está casi que en el mismo contexto de Génesis, porque Isaías totalmente, en el contexto de Isaías, totalmente el pueblo estaba ido, buscaba otras cosas, no quería ver a Dios. Es más, había pasado por situaciones difíciles. Entonces, el llamado de Isaías es a entender que es Dios el que ha hecho todo. En nuestra vida diaria, usted y yo tenemos ese problema. No podemos ver muchas veces a Dios porque nos llenamos de pensamientos, culturas, lecturas, acciones que nos llevan a predemitar o a limitar la escritura. Entonces pensamos en la escritura y decimos, tal vez esto no es así tanto como dice. ¿Pero por qué? Porque nuestros ojos no se fijan tiernamente en lo que la Biblia nos dice, sino que siempre queremos ver muchas cosas más. Y no está mal que vayamos al texto crítico, no está mal que vayamos a un interlineal, no está mal que miremos cuál es el contexto, no está mal que miremos la historia, pero nosotros tenemos que partir de un principio que nos debe de enamorar de Dios, y es que la Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros no partimos de esa pequeña verdad que es muy grande, si no partimos desde ahí, nosotros vamos a intentar comprender la Biblia de otras maneras, lo cual no va a ser beneficioso para nuestro espíritu. ¿Sí me hago entender lo que digo? Usted podrá buscar muchas cosas, pero si no entiende que la palabra de Dios, si la palabra de Dios no es real, no va a ser beneficioso para su espíritu. A fin de cuentas, el fin de la palabra de Dios es moldearnos a la santidad para presentar una correcta adoración a Dios. No es llenarnos de conocimiento la cabeza. Tener tanto conocimiento en la cabeza debe llevarlo usted a adorar más, no a tener conceptos. Si usted se da cuenta, yo no intento darle conceptos, pero eso que usted está asimilando de la palabra de Dios lo debe llevar a usted a orar, a postrarse y a estar con Dios, a tener temor. Imagínese, si usted al leer que Dios creó los cielos y la tierra, que Él lo hizo todo por su palabra, no le da temor, pues déjeme decirle que eso no lo va a llevar a usted a adorar, a pesar de que estos versículos son muy, pero muy simples. Pregunta número 17. ¿Qué revela la evaluación? ¿Vio Dios que era bueno? ¿Qué revela la evaluación? ¿Vio Dios que era bueno? ¿Quién me ayuda ahí? Cuando Dios mira y mira lo que hizo y dice que era bueno, ¿qué revela esto? ¿Qué le muestra a usted de Dios esto? Que Dios es bondadoso y todo lo que crea es bueno. Sí, también, perfecto. ¿Qué otra cosa más? Que en su evaluación él ya había mirado que era funcional para su propósito. Sí, también. ¿Qué más? ¿Vio Dios que era bueno? ¿Qué revela esto? ¿Qué muestra esto de Dios? Y vio Dios que era bueno. Dios actúa con sabiduría, intención y propósito. Yo diría algo como que Dios no improvisa. ¿Listo? Además de lo que ustedes dijeron, no estoy diciendo que lo que ustedes dijeron no es válido, pero Dios no improvisa. Dios, hablábamos, hay un consejo eterno a la luz del Evangelio de Juan y Colosenses. Nos dimos cuenta que hubo un consejo eterno desde antes de la fundación del mundo. Ese consejo ya lo hacía, no estaba improvisando Dios. Dios no improvisa, ahí viene
unas posturas que de pronto las toquemos más adelante, que es el infralapsario y el supralapsario. ¿Cómo entender estas cosas? Pero mire, Dios no improvisa. Si Dios mira, imagínese que Dios hubiera hecho algo y miró Dios que era malo. ¿Qué piensa usted de esa definición? Dios hace algo y ha sido malo. ¿Se imagina? Hizo la luz y en medio de hacer la luz, Dios la hace y dice, es malo. No, Dios no improvisa. ¿Qué pasa si nosotros meditamos en eso, en que Dios no improvisa? Miremoslo todo a lo largo de toda la historia de la Biblia. Si Dios no improvisa, ¿qué quiere decir eso? Sobre la vida de las personas de la Biblia y sobre su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene el control y pues no se le escapa nada. Y por lo tanto, como no se le escapa nada, no puede improvisar porque ya tiene todo planificado y tiene todo lo que se hace en el justo y debido tiempo. Total, total. Para entender eso necesitamos al Espíritu Santo, porque no es fácil. No es fácil. Y vamos a estudiar más adelante, una vez pasemos al hombre, a entender por qué no es tan fácil comprender que Dios no improvisa y que Dios tiene el control de todo y que lo hace de manera sabia. Porque para el hombre, si hay algo difícil para el hombre, es entender que Dios tiene las cosas bajo control y más cuando las cosas no salen como usted espera, cuando las cosas a nivel moral se le salen de las manos. Esto nos lleva a nosotros a entender que Dios tiene el control, porque lo que Dios hizo es bueno. ¿Quién me ayuda con Eclesiastés 3:11, por favor? Eclesiastés 3:11. Yo voy a leer Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Listo? Entonces, evalúa. Dios evalúa y tiene ese control. Tiene. Y ese vio es una muestra de que Dios no improvisa. Eclesiastés 3:11, por favor. Ya lo tengo. Gracias. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanzaba a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Perfecto. Gracias. Entonces, mire que Eclesiastés, que es un libro de sabiduría, nos lleva a entender algo bien importante. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo, Dios todo lo hizo hermoso. ¿Qué profundo es esto? Porque cuando usted llega a los caminos de Dios y lee esta palabra y dice, Dios todo lo hizo bueno, dice usted. Entonces usted dice, pero ¿en qué momento a mí me va a ser bueno? Y la respuesta está aquí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuándo Dios lo va a llevar a usted a un estado perfecto? Los wesleyanos o luego los pentecostales clásicos lo llamaron esto como la segunda llenura del Espíritu Santo. No es más que el proceso de santificación. Dios en su tiempo, a través de la obra redentora de Jesús con el poder del Espíritu Santo, todo lo hizo hermoso. No es ahora que Dios lo va a hacer. En el ahora usted está batallando con el pecado. En el ahora hay un pecado remanente. En este momento, si Dios ha hablado a su vida, porque cuando dice, y dijo Dios, estamos hablando de que Dios, lo voy a bajar un poco, Dios está predicando, hagamos de cuenta, ¿listo? Cuando usted le predica la palabra de Dios, cuando usted le habla la palabra de Dios, ese y dijo Dios se hace realidad y comienza, a pesar de que nosotros no vemos el proceso y se hace la luz y Dios mira que es bueno, es toda la obra de santificación que Dios va a hacer en su vida, en mi vida, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender, mire lo que dice aquí, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Cómo Dios me va a guardar a mí santo y sin mancha? ¿Cómo Dios me va a predestinar desde antes de la fundación del mundo? El hombre le cuesta entender esto. Que Dios lo hace desde el principio
hasta el fin. Por eso nosotros no buscamos el porqué de las cosas. Cuando vamos a la Biblia no buscamos el porqué, sino el para qué. Y si usted lee progresivamente la Biblia, el para qué es para su gloria. Y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. ¿A través de qué? De la obra expiatoria de Jesús. Y esa obra expiatoria a nosotros, sus hijos, nos da la posibilidad de tener el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos lleva a nosotros a la santificación. Que luego hablaremos de ese morar del Espíritu Santo y entenderemos si verdaderamente está ahí o qué es lo que está pasando en torno a esa llenura y ser el templo del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De pronto me enredé o todo bien. Si pueden mandar una manito, les agradezco. Listo, perfecto, perfecto. Vamos aquí a detenernos un poco. Ya nos quedan 15 minuticos exactos para estas preguntas. Y vamos a entrar en la aplicación. ¿De qué nos sirve haber entendido todo esto? Entonces yo le pregunto, ¿qué nos dice este texto sobre el desorden humano sin Dios? ¿Qué nos dice este texto sobre el desorden humano sin Dios? Alguien que me vuelva a leer Génesis 1:3 al 5, por favor. ¿Quién me colabora? Génesis 1:3 al 5. Yo lo leo. Dice, Gracias. Dios dijo, luz, y apareció la luz. Dios vio que la luz era buena y la separó de la oscuridad. A la luz la llamó día y a la oscuridad noche. Así que fueron la tarde y la mañana, ese fue el primer día. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice este texto sobre el desorden humano sin Dios? Que así como la tierra, nosotros estamos igual en un desorden, en un caos total, hasta que, como lo dice, alguien predica la palabra, nosotros no logramos entender al principio, pero está dentro de nosotros el Espíritu que empieza a actuar. Por ende, ¿Sí? empieza alegorizando esa separación de lo bueno, lo malo, de empezar a eliminar así que las tinieblas de nuestro ser, y empieza a trabajar y empieza a ordenar todo. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me quiera ayudar ahí? ¿Qué nos dice este Yo entiendo algo y es, digamos, si puede ser cuando nosotros, digamos, que estamos así como entre lo bueno y lo malo y, y así nos la pasamos, ¿no? Como que no decidimos tener esa relación con Dios, no dejamos que el Espíritu Santo pues haga su obra y entonces nos la pasamos como aquí para allá, allá para acá, entre la luz y la oscuridad y al fin como que uno no está como en nada, ¿no? Caliente, 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 Sí. caliente. Por ahí. Como lo que les llaman ¿cómo se dice? Sí, con las personas que quieren tener un pie acá y otro pie en el otro lado. O sea, no sé Caliente, decir. caliente, caliente, caliente. ¿Alguien más? ¿Carlos de pronto? ¿O alguien más? Vicente ya dijo Carlos. Plenamente en Dios, que todo lo que Él hace está perfectamente planeado y que si Él vio que la luz era buena, entonces andemos según la luz, con lo que podemos caminar tras de su espíritu. Sí, eso va más adelante, sí, caliente, caliente. A ver, Carlos de pronto, Carlos, a ver. ¿Qué nos dice este texto sobre el desorden humano sin Dios? El desorden humano sin Dios. Bueno, es que ya tú has hablado un poco, ¿no? Pero yo lo que puedo decir es que mientras uno se deja gobernar por Dios, las cosas van bien. Cuando uno deja de desobedecer a Dios, creyendo que uno tiene el propio orden, ahí empiezan a hacerse las cosas mal, porque Dios hemos visto que es soberano y por lo tanto Él tiene el control de toda la humanidad. Sí, caliente también, caliente. Aquí hay algo bien importante y es Romanos 3:10. Y Romanos 3:10 nos ubica a nosotros en eso, en que no hay nadie bueno, no hay nadie justo. Entonces, decirle usted a alguien, mire,
decirlo yo a usted, decirle a Carlos, lo cojo a Carlos porque pues yo no lo conozco, decirle yo a Carlos, Carlos, deja de ser un mentiroso, no es suficiente, sin decir que Carlos sea mentiroso. O no sé, el Señor ahí hablando, no, mentira. Entonces, si yo le digo, Carlos, deje de ser un mentiroso, eso no sirve de nada, de nada. Yo, en mis propias fuerzas, no voy a poder cambiar a nadie. Y usted en sus propias fuerzas, si quisiera, no va a poder cambiarme a mí. Ah, es que Steven es, yo supongo que mi mamá en algún momento de haber pensado y de haber dicho, es que Steven es tan tapado con lo que le digo y le repito y le digo que se preocupe por esto, que haga esto, que desarrolle esto y es tan tapado, supongo, no sé si lo diría, supongo que tal vez en algún momento lo pensó, pero nadie puede cambiar a nadie. Nadie, mire, por eso decíamos, ¿quién estuvo ahí cuando Dios habló y dijo? No había nadie. Y cuando ordenó y cuando separó, no había nadie. ¿Hubo una intervención humana? No. ¿Había alguien que le estaba ayudando? No. No solo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que definimos que era un consejo eterno. Pero lo que verdaderamente nos dice este texto es que sin la palabra de Dios, si Dios no lo dice, la vida permanece en desorden. Es decir, si Dios no te llama, si Dios no llama a una persona, si no es Dios quien llama a esa persona, por más de que tú te pares de cabeza, esa persona no va a cambiar. El hecho de que tú tengas la fuerza para ahora decir que no, no es porque sea de ti, sino que Dios dijo que se haga la luz. ¿Listo? Y ahí viene todo lo que usted está diciendo que lo vamos a desarrollar más acá. Por eso, usted tiene que entender que el orden no nace del hombre. El orden no va a nacer del hombre, por más buenas intenciones que usted tenga. Yo tengo buenas intenciones con las personas que quiero y quisiera que cambiaran, pero el orden no van a ser de lo que yo quiero, porque yo no tengo el poder de cambiar a nadie. Es lo que dicen muchos líderes: tráigalo, unjo, lo libero, le impongo manos, y venga, le hago liberaciones secuenciales, renuncias, regresiones, y con el tiempo va a ver usted cómo funciona. Eso no funciona, no funciona. Y Dios dijo y se hizo la luz, y separó la luz de las tinieblas. ¿Listo? Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué quiero decir? Este orden viene por el temor reverente que vamos a tener con Dios, por su llamado, y nuestra inteligencia va a ser el conocimiento diario de Dios. Por eso, a través de su llamado, Él nos va a ordenar, por el temor reverente que va a haber en nosotros y por ese renacer o ese nuevo nacimiento del Espíritu Santo que nos va a llevar a nosotros a amar la palabra de Dios para día a día ser exhortados por ellos. Por eso yo le animo. En este año póngase el reto de leer la Biblia completa para que tenga todo un panorama de lo que es la palabra de Dios. Yo me he puesto un reto, solo, me lo pongo todos los años y digo, me voy a leer tantas veces la Biblia. Ese es mi reto personal. Y no por conocimiento me leo otros libros. ¿Por qué? Para tener fresco todo el panorama, todo el panorama. ¿Listo? Salmos 127:1. Si Jehová no edificare la casa, nuevamente al llamado, si no es Dios, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no es el que llama, no hay sentido en que usted se esfuerce o se mate porque una persona haga algo. Si Dios no lo hace, ¿qué le hace pensar a usted que usted va a cambiar a alguien? Por eso Jesús dice, ama a tu enemigo, ama a tal persona. En el Evangelio lo dice, ¿qué beneficio tiene de que amas al que te ama? Ama al que te aborrece, o ama al que aborreces, porque ahí se mira tu cristiandad, porque esa persona, por más que quiera, no va a cambiar. ¿Y qué tienes que hacer tú? Amarle.
Amarle. ¿Y qué es amarle? Exhortarle, decirle, mira lo que está haciendo. Y por más de que tú le aceptes, le esperes, le ames, le exhortes, le intentes edificar y consolar, seguirá con sus prácticas. Y por eso existe la disciplina. Y por eso existe muchas veces en la iglesia que tienen que separar, expulsar y quitar. Porque no eran creyentes, porque no lo eran. ¿Qué enseña este texto de la iglesia? ¿Qué enseña este texto de la iglesia? ¿Quién me ayuda? ¿Y cuál texto, Steven? El mismo, el que leímos, Génesis 3 al 5. Cuando meditamos en esos textos, ¿qué enseñanza podemos extraer para la iglesia? Pienso yo que como lo ha repetido, lo ha dicho, que si no hay orden, él no está ahí. Sí, sí, por ahí tibio, tibio. O sea, está correcto, listo, pero faltan unas cositas. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué nos puede enseñar esto sobre la iglesia? Si la tierra se creó y estaba desordenada y vacía, y si Dios no hablaba, ¿qué pasaba? Es que si Dios no habla, pues no sucede nada. Ujú. Dios es el autor de todo lo que sucede incluso en nuestras vidas, y una enseñanza debe ser para nosotros, para la iglesia, es que Dios siempre tiene el control de todo. No importa por cuál uno esté pasando, debemos confiar en aquel que creó tanto los cielos como la tierra. Tiene planes también maravillosos para nosotros, pero siempre y cuando obedezcamos a lo que Él dice y entendamos que estamos bajo su control y su soberanía. Sí, sí. Eso nos hace entender a nosotros, digamos, si nosotros mutiláramos el texto y quitáramos esa acción verbal, y dijo Dios, el texto no tendría sentido. O sea, ¿qué pasó para que tuviera luz y tinieblas? Si usted quita y extrae esa parte, usted se da cuenta que no tendría sentido. No tendría sentido el texto. Pero si usted le pone y dijo Dios, usted se da cuenta que el centro de todo ese pequeño, esos versículos que leímos, es Dios. Dios es el centro. Si Dios no está, si su palabra no está, si Jesús no está, si la obra del Espíritu Santo no está, pues difícilmente va a haber adoración y vida comunitaria en la iglesia, porque va a haber desorden. Creo que alguien ya lo dijo, va a haber desorden. Va a haber desorden. ¿Por qué? Pues porque Dios no ha dicho. Por eso hay tantas iglesias, tantos grupos, tantos lugares que se han hecho y Dios no los ha hecho, sino los ha hecho el hombre. Y por eso hay tantas situaciones difíciles de estrés, de manipulación, de violación, tantas cosas, porque no fue Dios quien llamó, porque no fue Dios quien dijo, hágase la luz. Romanos 11:36. Perdón que vaya así porque ya se me va a acabar el tiempo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. No, Jacob se aparta. No, Jacob no. Vendrá el libertador, Jesús, ¿listo? Jesús, que apartará a Jacob de la impiedad. Entonces entendemos que la iglesia sin Dios, sin la obra expiatoria de Jesús y sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, no sería nada. Si Dios no lo hace, si Dios no lo dice, pues no habría sentido. Todo viviría totalmente en tinieblas. Y por más de que quisieran hacer lo justo, no lo podrían hacer. La gente terminaría adorando a otro Dios. De ahí la importancia de que usted busque una iglesia lo más sana posible. No le digo que no se congregue, busque una iglesia lo más sana posible. Y si tiene la posibilidad de estar en una iglesia sana, hágalo. Y si hay la posibilidad de que se construya en torno a usted una iglesia sana, hágalo, porque verdaderamente solo donde Dios dijo es donde habrá adoración. Y si usted lee progresivamente la historia, los errores más catastróficos se vieron porque no se adoró correctamente a Dios. ¿Y por qué no se adoró? Porque Dios nunca dijo nada. Y nunca se tuvo en cuenta lo que Dios dijo, la palabra de Dios. Colosenses 1:18, quien también
nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Sin ese amor, sin esa obra del Espíritu Santo, nosotros no somos nada. No hay nada de especial en nosotros que Dios pueda ver, sino a su Hijo y la obra del Espíritu Santo constante que nos lleva a orarle a Jesús, y Jesús lleva esas oraciones al Padre. Ese es su gran amor. Su amor es la provisión del Espíritu Santo. No, pero entonces no dice usted que las emociones, no, es que no es que las emociones, es que muchas de esas emociones no las produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce emociones, pero ¿cómo? ¿Cuáles emociones? Gálatas capítulo 5. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en usted. Amor, gozo, paz, benignidad. Lo que produce el Espíritu Santo en usted. No usted no puede producir nada de eso. Por eso no pelee con una persona pecadora. Tal vez tome límites, tal vez ayúdele, tal vez ámele, pero no pelee porque esa persona sea perfecta. Porque si Dios no es el que habló, pues difícilmente esa persona va a poder hacer algo, porque estamos muertos en delitos y pecados. Y vamos con la última. ¿Cómo se conecta este día con Cristo sin forzar el texto? ¿Cómo conectamos este día con Cristo sin forzar el texto? Cuando Jesús dice, soy el camino, soy la luz del mundo. Sí, El que perfecto. cree en mí andará en tinieblas. Listo, perfecto. Di, Nelson, no te escuché, qué pena, te interrumpí. Ok, que cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas. Sí, perfecto. ¿Alguien más tiene otra situación ahí? ¿O todos? Pues, sí, o sea, con respecto, si es con respecto a la luz, está perfecto. Con respecto a la creación, pues tenemos Colosenses 1:16, donde dice que a través de él y por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas. Incluso la luz fue creada para Dios, para Jesús. Total. Entonces, yo aquí lo único que quiero añadir es que el Nuevo Testamento, mire lo que le decía, ¿no? El Génesis, en el Génesis, el autor Moisés tenía la fe suficiente para saber que venía un Salvador, el cual está expresado en Génesis 3:15. Ese es el ideal de toda la construcción de la Torá o del Pentateuco. Desde el Génesis hasta el Deuteronomio, la esperanza estaba en que vendría un Mesías. Por eso los samaritanos, ellos solo se enfocaban en esos libros. ¿Sabía usted eso? Los samaritanos, es decir, cuando Jesús se encuentra con la samaritana solo leía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces ellos solo se enfocaban en eso. Moisés en Génesis 3:15 logra entender que hay una promesa en torno a la simiente. No está Jesús ahí, pero habla de una simiente. Entonces, el Nuevo Testamento, que es la interpretación del Antiguo, nos muestra eso, a la luz verdadera que trae orden, vida y separación del pecado. ¿Listo? Pero ¿por qué lo entendemos así? Por los versículos. ¿Listo? Alguien que me ayude con Juan 1-5. Juan 1:1-5. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1-5. Le leo, hermano, dice la palabra de Dios. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Perfecto. Repito el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Perfecto. Yo lo voy a leer acá. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La separación. ¿Se da cuenta? Entonces, la luz en las tinieblas resplandece. Y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces nos hace entender lo que decía Carlos, lo importante de que Jesús estaba ahí, pero a la luz de la Escritura. No, yo voy a meterle ciencia. Métale. Haga lo que usted quiera, pero por la fe yo logro entender
en este versículo 1 al 5, que Cristo estaba presente y que las tinieblas resplandecen y que las tinieblas no van a prevalecer contra esa luz. Y de ahí podríamos sacar un montón de prédicas hermosas, pero con esa simplicidad de la palabra quiero decirle que Jesús es la luz que resplandece, y por más pecador que usted se sienta a través de esa obra regeneradora que va a hacer el Señor, obviamente si usted no practica el pecado, porque el adúltero, el fornicario, el borracho, el mentiroso no heredará el reino de los cielos porque está practicando el pecado. Pero si ha nacido de nuevo, ese pecado remanente, esas tinieblas, no van a prevalecer con la luz de Jesús. Y por eso nos va a guardar santos y sin mancha. Ese es el evangelio de Jesús para sus hijos. Para el impío, esto es imposible. El impío es más, no le hablen de infierno, no le hablen de nada, porque no le importa. Por eso hay un pasaje que dice, y habrán unos que estarán crujiendo sus dientes y otros llorando. ¿Por qué? Porque unos tendrán rabia aún viéndose en ese lugar, y aún viéndose en ese lugar otros llorarán. Esa es la acción, luz, la luz, Jesús apartándonos a nosotros de nuestro pecado, constantemente a través del Espíritu Santo. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, hermoso, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue, no se refiere a que usted tiene la opción de seguirlo, el que me sigue, pero si leemos constantemente, hemos leído detenidamente, si Dios no lo llama, usted no va a poder seguir, no lo va a poder hacer, y usted dirá, pero usted es tan tétrico, me está diciendo que va a haber unos que no, pero no es mi culpa, no es mi culpa, yo soy la luz del mundo, el que me sigue. Es decir, que va a haber quienes no lo sigan, por más de que quisieran, no van a poder. ¿Por qué? Porque van a amar más las tinieblas. Lastimosamente, solo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay quienes siguen a Jesús y hay quienes no lo van a seguir. Y solo quien lo sigan tendrán la luz de la vida. Segundo de Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Dónde resplandeció la luz? En nuestros corazones, en nuestra conciencia, en nuestro intelecto, en nuestras emociones. Nos despierta a darnos cuenta cuán pecadores somos, cuán porquería somos, perdónenme la palabra, pero a eso viene a alumbrar la luz, porque usted se cree bueno, pero cuando usted se topa con la Biblia, usted se da cuenta que usted no es bueno. Usted se da cuenta y dice, verdaderamente yo no he sido bueno. Resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminación, ¿para qué nos ilumina? Para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahí podemos ver a Jesús siendo esa luz en medio de ese desorden. Es Jesús el que ordena nuestra vida. Y quiero aclarar que literalmente el texto no habla de Cristo, pero haciendo una conexión sistemática, yo puedo ver que Jesús es la luz que solo puede alumbrar la vida del pecador. Solo Él. Nadie más puede. Y Dios dijo y se hizo. Y si Dios habló, y la luz se desarrolla. Vicente levantó la mano, ¿va a decir algo? Es como leyendo Deuteronomio, antes de entrar, Moisés les dice el cántico. Ay, mamacita, aquí estos amigos catos están tirando cohetes. Les pone así tal cual en la mesa. ¿Qué prefieren? Ay, Dios mío. El camino del bien, del mal, que es bendición, maldición. ¿Quieren ser bendición? Como lo dice, referencia a nuestro Señor Jesucristo, sigan al Señor. ¿Quieren tener maldición? Váyanse a adorar otras cosas. ¿Y qué hicieron israelitas? Pues ya sabemos, ¿verdad? La historia. Bueno, que empezaron a adorar
tal cual, hasta la mosca creo adoraban. Sí, total, total. El hombre por sí solo no va a poder acercarse a Dios. Dios constantemente en la Biblia le da la oportunidad al hombre de que haga lo que tiene que hacer y usted se da cuenta que no lo hace. No lo hace. Por eso aparece siempre un remanente que clama y dice, Señor, ayúdanos. Pero no es todo el pueblo, es un remanente. En el pasaje de Reyes, cuando Elías habla, le dices que soy el único. Dios le dice, no, sí, hay muchos malos, pero hay un remanente que clama, que está clamando por eso. Bueno, pero hay otros que no son los hijos y que se pierden. Lastimosamente es así, que duele, que es peligroso, que puede ser su mamá, su papá, su tía. Por eso, usted debe de hablarles el evangelio. Para que aumente el grupo de estudio bíblico, qué bien, Steven va a ser conocido. No, a mí no me interesa crecer. No me interesa ser reconocido, pero sí me interesa que su familia conozca el evangelio, porque no va a ser sino por el evangelio que ellos van a creer. No hay otra forma. Y si les han predicado mal el evangelio, van a ser como Nicodemo. No van a saber qué es nacer de nuevo. Jonás 2:9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Nos muestra que Cristo es la provisión, es la salvación que Jehová promueve a su pueblo, o Dios, o el Señor, o Yahweh, como quiera ponerle. Pero es Dios proveyendo a Jesús, es Dios la salvación. La salvación es de Jehová, o del Señor, o como que usted quiera llamarlo, de Dios. La salvación es de Dios. Colosenses 1:16-17. Esto era lo que decía Carlos. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Qué hermoso esto. Subsistimos por Jesús. Apartados de él, nada podemos hacer. El Señor nos llama a buscar su palabra. Es la única manera en que encontraremos ese, y Dios dijo, leyendo la Biblia encontraremos ese Dios dijo, ese Dios dijo, encontraremos a Jesús y seremos llevados por el Espíritu Santo a la salvación. ¿Para quiénes? Para sus hijos.